Muchas gracias. Vamos a continuar. Estírense porque nos queda otro ratito de preguntas y vamos con todo. Bueno, como les comenté al principio, van a tener 3 preguntas, posible 4, según como vean mis debatientes y ellos quieran. Van a tener, como les repito, 1 minuto para formularla. Pueden pasarse un poquito más, no hay problema. 3 minutos para refutarla y, 3 minutos para contestarla y 3 minutos para refutarla, ¿sale? Si no va conforme al tema la pregunta, se las voy a cambiar, ¿ok? Para que pongan atención ahí cualquiera de los dos. Otra cosa, cuando digan pregunta cerrada es sí, no y por qué, están obligados primero a contestar sí o no y después ya dar su explicación, ¿sí? O su contestación. Vamos a empezar. Hermano Gerardo, ¿está usted listo para hacer su primera pregunta? Sí, claro. Ok. Va a tener, gracias Alex, hermosa, que Dios te bendiga. Va a tener 1 minuto para hacer su pregunta. A partir de que empiece a hablar, corre tiempo. Adelante. Gracias. Le planteé en este debate, en mi primera argumentación, al amigo Amílcar, el problema lógico-filosófico de la alteración de la voluntad cuando el Papa es asistido por el Espíritu Santo para recibir el carisma de la infalibilidad. Mi pregunta es la siguiente, Amílcar. ¿Sigue siendo el Papa un ser contingente con voluntad libre y potencialidad de error al momento de realizar una definición ex cátedra? ¿Sí o no? Es una pregunta cerrada. Ok. ¿Entendió la pregunta, señora Milcar? ¿O quiere que se la repita para anotarla? Porque yo tampoco alcancé a anotarla. Sí, que lo repita un poco más despacio para que yo lo vaya anotando porque lo hice muy rápido. Sí, yo también me quedé a medias. Adelante, hermano, ¿la puede repetir, por favor? Claro que sí. Presenté el problema lógico-filosófico que se crea al momento de afirmar infalibilidad cuando el Papa es asistido por el Espíritu Santo en el momento de una declaración ex cátedra. Se crea un problema ontológico en la voluntad del ser. La pregunta es, ¿sigue siendo el Papa un ser contingente con voluntad libre y potencialidad de error al momento de realizar una definición ex cátedra? ¿Sí o no? Sí, no y el por qué, hermano. Si quiere que diga por qué, si no, no es necesario. Entonces nada más, ¿será con que le conteste sí o no? Como él quiera, como él quiera. Ok, bueno. Siendo así, él lo acaba de decir. ¿Está listo, señor Amílcar, para contestar su pregunta? Una pregunta que parecía trabalenguas para mí. Todavía lo estoy anotando. Ustedes son los expertos. ¿Me dice cuando esté listo? Ok, sí, ya estoy listo. Voy a regresar el tiempo. Ok, va a tener 3 minutos para contestarla y a partir de que usted empiece a hablar, corre tiempo. Adelante. Ok, la pregunta es, ¿sigue siendo un ser contingente y potencial de error al hacer escátedra? Algo así, juez, pero no lo apunté todo bien, pero más o menos ese es el sentido. No, Okay. Amílcar, si quieres yo lo repito, no tengo ningún problema. Ok. Tú dime. Entonces tendría que detenerle otra vez nuevamente el tiempo y volverse a poner. Más bien. Es que mira, no hagas un trabalengua de esa pregunta, o sea. Nada más básese a la pura pregunta ya, hermano. Exacto, a la pura pregunta. Sin dar la explicación. Dale, claro que sí. La pregunta es... Sin dar la explicación, permítame, déjeme nada más regresar tiempo que no se quiere detener. Y la pregunta es, Amílcar, no pongas nada más, voy a hacer la pregunta. ¿Sigue siendo el Papa un ser contingente, con voluntad libre y potencialidad de error al momento de realizar una definición ex cátedra? ¿Sí o no? Ok, ahora sí lo entendí. Ahora sí lo entendí. 3, 2, 1, adelante. Ok, la respuesta es como ser humano, sí, sigue siendo.
¿Por qué? Porque él es ser humano. La antología no se le atribuye al ser humano. La antología se le atribuye a Dios. Por lo pronto, cuando es asistido por el Espíritu Santo y da una escátedra, lo que es infalible es lo que él pronuncia, la escátedra, la doctrina, no el hombre. Ojo, no el hombre, porque el hombre sigue siendo ser humano, sigue siendo con error. Lo que está diciendo, por eso le dije claramente en mi exposición que no decimos que el hombre sea impecable, sino la infalibilidad es de manera escátedra, cuando pronuncia la doctrina. ¿Cuál es la infalibilidad? La doctrina que está dando a conocer. Eso es la infalibilidad, no el hombre. Por lo tanto, ahí está su respuesta. Gracias. Así de poquito se lo voy a responder. Muchísimas gracias. Voy a tener el tiempo. Ay, es que como no veo y estoy viendo con... Ok. Muy bien. Hermano Gerardo, tiene 3 minutos para hacer su refutación. A partir de que empiece a hablar, corre tiempo. Adelante. Sí, bueno, el amigo Amílcar parece que no conoce bien el tema del dogma de la infalibilidad papal. Él acaba de darle la razón al protestantismo. Acaba de decir que el Papa no es infalible. Pero yo no te he mencionado el tema de la moral, Amílcar. Yo solamente te he mencionado cuál es la tensión ontológica que se crea en el sentido de afirmar que el Papa se vuelve infalible cuando hace una definición ex cátedra. Recuerda tú que la Iglesia en sus documentos oficiales enseña que el Papa es infalible. El Papa. El tema es infalibilidad papal. El Papa es infalible cada vez que él va a dar una declaración ex cátedra, porque está siendo asistido supuestamente por el Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo es infalible. Acá no estamos hablando de la infalibilidad del Espíritu Santo, Amílcar, te estás confundiendo. No conoces la doctrina católica. No has entendido bien qué enseña la Iglesia de Roma. La Iglesia de Roma señala que el Papa es infalible, no que lo que él enseña es infalible. Señala que él es infalible por cuanto él es asistido por el Espíritu Santo, con el carisma de la infalibilidad. Y te lo puedo demostrar cuando quieras. Eso está en el Concilio Vaticano I, en la Constitución Dogmática Pastor Eternus, en el capítulo 4. Mira lo que dice: goza por la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado Pedro de aquella infalibilidad, él, de la que el divino Redentor quiso que gozara su iglesia al definir la doctrina sobre la fe o las costumbres, y por tanto dichas definiciones del romano pontífice son irreformables por sí mismas y no por el consentimiento de la iglesia. Si alguno tuviera la osadía de contradecir esta definición nuestra, sea maldito, anatema. Eso dice en Concilio Vaticano I, Constitución Dogmática Pastor Eternus, capítulo 4. Entonces tú no conoces bien qué cosa es la infalibilidad papal. Tú estás diciendo lo mismo que postulo yo, que la infalibilidad se puede dar en un mensaje inspirado, pero ahí no se está hablando de un mensaje, inspirado, se está hablando de una asistencia, un carisma de asistencia del Espíritu Santo. No has hecho las distinciones. Tienes que buscar en lo que enseña la Iglesia de Roma referente a la distinción entre inspiración y asistencia, porque tu Papa no es inspirado, él no recibe revelación del Espíritu Santo. Él lo que está recibiendo es una asistencia para llegar al conocimiento de una verdad y decretar si algo es verdadero o falso. Entonces, acaba de destruir, te agradezco por haber destruido el día de hoy la infalibilidad papal desde la perspectiva de la lógica y la filosofía, y te recuerdo que todo el tema teológico tiene su aspecto filosófico, a menos que tú hagas un endemoniado a Tomás de Aquino. La filosofía es importantísimo para entender la teología, pero yo sé que eso tú no conoces. Igual, gracias. Tiempo. Bueno, sí, tiempo ya. Ay. Muchas gracias. Lo que pasa es que aquí estoy atinándole no veo, antes veía con el reflejito, con el mismo espejo, veía dónde picarle, pero como ahorita estamos divididos, me queda más chiquito el espacio. Muy bien, vamos a la primera pregunta por parte del señor Amílcar. ¿Está listo para hacer su pregunta? Déjeme regreso el tiempo. Sí, listo. Va a tener 1 minuto para formularla. A partir de que empiece a hablar, corre tiempo. Adelante. Ok, según el texto, yo voy directamente al texto. Yo no voy con filosofías, aunque la filosofía, como dice él, pero no hay refutación a eso, ¿verdad? Pero bueno, vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 15,
versículo 28. Y esta pregunta va a ser directamente al texto. 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificios a los ídolos, y así sigue dando unas cosas. Yo quiero hacer la pregunta directa al texto. Cuando dice, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponeros más cargas, esas palabras que ellos pronunciaron en ese concilio son infalibles, ¿sí o no? Adelante. Cuando dice, nos ha parecido a nosotros y al Espíritu Santo, ¿qué cosa? Dice que nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponeros ninguna carga más. No imponernos más cargas, dicen otra. Entonces la pregunta es, esas palabras que le pareció bien a los apóstoles, que es el primer concilio, y al Espíritu Santo, ¿son infalibles, sí o no? Adelante. Gracias. Ok, entonces, a ver, para anotar, ¿esas palabras son infalibles? ¿Es pregunta abierta? Cerrada, porque dije sí o no. Uy, perdón. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Exacto. Sale, hermano, ¿entendió? Y esa, perdón, ¿me puede repetir la pregunta sobre el texto? Ok, Hechos, capítulo 15. La pregunta. Ok, la pregunta. La pregunta es que si esas palabras en Hechos de los Apóstoles que dicen que nos ha parecido bien a nosotros, o sea, los apóstoles, y al Espíritu Santo, no imponernos más cargas, ¿esas palabras son infalibles, sí o no? Adelante. Ok, le voy a poner su tiempo. A partir de que empiece a hablar, tiene 3 minutos, hermano. Adelante. Ay, Dios mío. Bueno, gracias, Amílcar. De nuevo, sigues ratificando tu... Primero sí o no. Exacto. Ok. Las palabras sí son infalibles. Gracias. Ahora le voy a dar el... Ok, entonces... Ok, le voy a decir el porqué. Porque ya te dije que el mensaje inspirado es infalible. Por eso te digo que las palabras sí son infalibles. Pero el sujeto no es infalible. Recuerda que estamos en el tema de la infalibilidad papal. Este texto que me has traído a colación no te sirve para nada. ¿Sabes por qué? Porque acá habla en conjunto, habla en plural. Dice, ha parecido bien, no dice a nosotros y al Espíritu Santo de segundón. Mira lo que dice el texto. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, en plural, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Entonces tú tienes que hacer la distinción primero, en primer lugar, sí reconozco la infalibilidad de esas palabras porque son inspiración del Espíritu Santo. No reconozco infalibilidad en los sujetos porque ya te dije, no es necesario que el sujeto sea infalible para que la transmisión se dé de manera correcta del mensaje. Si el mensaje ya es infalible en cuanto a su origen y en cuanto a su propósito, cumplirá el propósito divino para el cual ha sido teopnustos, inspirado, insuflado, exhalado. Entonces, Amílcar, tienes que entender, hay una distinción entre el mensaje y el transmisor. Yo te voy a aceptar que sí, el mensaje es infalible, pero el transmisor no necesita hacerlo porque ya el mensaje lo es. Por lo tanto, va a cumplir su propósito para el cual Dios lo exhaló. ¿Ok? Ahora, este texto, si digamos que, imaginemos por un instante que ahí está hablando de la infalibilidad papal. Caes en una contradicción terrible. ¿Sabes por qué? Porque estás haciendo infalible a todos los apóstoles, Amílcar. Estás haciendo infalibles a los 12 apóstoles. Entonces tienes un gran problema ahí. Tienes a 12 infalibles. ¿Y la sucesión de esos 12 infalibles dónde está? Tú solamente tienes una, supuestamente. ¿Los otros 11 dónde quedaron? ¿Sí perecieron? ¿No cumplió Cristo su promesa de infalibilidad y de que no se perdería esa infalibilidad hasta que venga el Señor? Las otras 11 sucesiones de los otros 11 infalibles, ¿dónde quedó? Porque ese texto habla de todos los apóstoles, no habla de uno solo.
Pero como no habla de infalibilidad y tú lo estás infiriendo nuevamente al texto, practicando lo que siempre practican desde la postura católica, que es hacer eisegesis, que es hacer que el texto diga lo que yo quiero que diga y no sacar el mensaje que el autor me quiere enviar a través del texto. Espero que puedas aprender en el futuro cuál es la distinción entre exégesis de eisegesis, hacer una hermenéutica correcta y utilizar los textos de manera adecuada para que puedan ayudar en tu postura y no refutar tu propia postura. Gracias. Muchas gracias. Ok. Vamos a pasar al tiempo de refutación. Permítame, señora Milka, voy a regresar el tiempo. Gracias, Y gracias. a partir de que empiece a hablar, tiene 3 minutos para su refutación. Adelante. Ok, muchas gracias. Desde el momento que él dijo que sí son infalibles, eso precisamente se llama una escátedra, lo que precisamente dan a conocer. Recordemos que en ese tiempo, cuando ellos dieron a conocer en ese concilio, todavía no existía la Biblia, todavía no existía el canon como lo tenemos ahorita. La iglesia con su autoridad definió precisamente lo que se tenía que decir. Ahora voy precisamente a lo que él dice. Dice, no es que la persona dice que goza que la persona es infalible. Fíjese lo que dice y no me venga con mentiras. Este es el magisterio de la iglesia y yo sí lo tengo en físico. Yo no me voy a Wikipedia como Zambari por ahí. Aquí dice precisamente en el numeral 3074, dice, el romano pontífice, cuando habla, escuche bien, cuando habla ex cátedra, esto es cuando, cumpliendo su cargo de pastor y doctor de todos los cristianos, define por su primera autoridad apostólica que una doctrina, fíjese, define que una doctrina sobre la fe y costumbre debe ser sostenida por la Iglesia universal, por la asistencia divina, lo que usted estaba diciendo, que le fue prometida en la persona del bienaventurado Pedro, goza, fíjese, goza de aquella infalibilidad de que el Redentor divino quiso que estuviera prevista su iglesia en la definición. Ahí está el punto. En la definición de la doctrina sobre la fe. Cuando define, lo que da a conocer, eso es una escátedra y eso es lo que es infalible. Y el que no lo cree sea anatema. Eso precisamente, porque tiene la autoridad de atar y desatar. Ahí está su respuesta, mi querido Gerardo. Si usted dice que yo desconozco, yo no estoy en contra, estoy conociendo. Qué bueno que usted es un elocuente y tiene un doctorado en teología, y precisamente ya que tiene tanto doctorado y no le cree a la Biblia, ¿a dónde vamos a parar? Gracias. Gracias. Se me figura que usted sí vio la novela de Rubí. Es para que se vean un ratillo, para salir del hielo. Ok, vamos a pasar a la segunda pregunta por parte del hermano Gerardo. Adelante. No agarro el rollo, es que se nota que ahorita no ve novelas, por eso no le entendió el chiste que dije. Hermano Gerardo va a tener 1 minuto para formular su pregunta a partir de... Cuando usted esté listo, señora Milka, lo esperamos, atienda a su nena. Sí, okay. No hay problema, me avisa, ¿eh? No, listo, ya le di un lapicero para que vaya a rayar allá. Con que no le he dicho que vaya a rayar, con eso allá. Ok, hermano Gerardo, sí. Empiece su pregunta, adelante. Sí, señora Milcar, ¿usted estaría de acuerdo en que solo las doctrinas dadas bajo declaración ex cátedra deberían ser consideradas infalibles, de acuerdo a lo que usted mismo acaba de leer, ¿cierto? Esa es la pregunta. Ay, ¿no la puede repetir, por favor? Sí, claro. Lo que pasa es que el señor Amílcar acaba de leer
que se debe de considerar infalibles solo las doctrinas que son declaradas bajo definición ex cátedra. Quería preguntarle si él está completamente de acuerdo con que solamente se deben considerar las doctrinas que son declaradas ex cátedra como infalibles. Ok, se deben. Listo. ¿Entendí la pregunta, señora Milka? Sí. Sí, ok. Voy a detener el tiempo. Y tiene 3 minutos para contestarla. A partir de que empiece a hablar, corre tiempo adelante. Ok. Sí. La pregunta, como no fue cerrada, solamente me preguntó si está de acuerdo en las cátedras, si eso es lo que cree la iglesia. Eso precisamente es lo que la iglesia ha enseñado. Y por eso no solamente podemos ver el numeral del catecismo 2034, 2035, podemos ver el Denzinger que le di, podemos ver Lumen Gentium numeral 22, podemos ver Lumen Gentium numeral 25, Dei Verbum numeral 10 del Concilio Vaticano II. Todo lo que usted quiera ver, ahí usted se va a dar cuenta que todo lo que es cátedra es lo que es aceptable, la infalibilidad. Eso precisamente. Por eso siempre hemos dicho, la iglesia siempre ha dicho, no es impecable, sino que la infalibilidad es cuando da cátedra. Si da una entrevista si el Papa da una entrevista, por ejemplo, a los reporteros y dice algo, simplemente ese no es conocido como cátedra, porque simplemente está dando una respuesta de lo que le están preguntando. Si escribe un libro, no es conocido como el libro infalible. ¿Por qué? Porque precisamente es conocido como un teólogo más de la iglesia que da la enseñanza a la iglesia. Es así como nosotros lo entendemos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos al tiempo de refutación, hermano Sergio, adelante. Sí, bueno. Sergio, ya me cambié el nombre. Ay, Gerardo. No hay problema, no hay problema. Ay, yo estoy dormida, perdón, discúlpenme. Pues ustedes, ¿para qué se tomaron tan largas las posiciones? Perdón, hermano Gerardo. Y hace rato también iba a decir Sergio, no sé por qué traigo esa palabra yo de Sergio con usted. Adelante, hermano Gerardo, puede ser su refutación. Adelante. Claro. Bueno, ya que él acaba de asumir que solamente las declaraciones que son consideradas ex cátedra pueden ser infalibles, él está admitiendo implícitamente y dejando sin garantía de verdad a la mayoría de enseñanzas católicas. ¿Por qué? Porque él sabrá bien que la mayoría en la Iglesia de Roma reconoce solamente 2 definiciones ex cátedra. Las otras que él ha mencionado no necesariamente son definiciones ex cátedra, pues no cumplen con ciertos requisitos. Por ejemplo, en el caso de la Inmaculada Concepción de María y la Asunción Corporal de María, son definiciones consideradas por la mayoría como ex cátedra. Roma misma está contradiciendo su pretensión de tener un magisterio infalible continuo, porque el Vaticano I definió que el Papa es infalible solo cuando define doctrinas ex cátedra, no cuando predica, escribe o emite bulas. Por lo tanto, el catecismo, el código de derecho canónico y los concilios posteriores tienen muchas doctrinas que no fueron definidas ex cátedra, y sin embargo, bueno, ahora Milcar acaba de decir que no tienen que considerarse como infalibles, ¿no? Entonces Roma enseña cosas que no son infalibles, pero te obliga a creerlas, ¿no? O su sistema de infalibilidad es teológicamente inútil, porque apenas cubre 2 dogmas. También tenemos que las doctrinas bíblicas fundamentales no dependen de una declaración ex cátedra. Por ejemplo, los apóstoles no necesitaron jamás una definición formal para que sus palabras fueran infalibles, pero ya el señor Amílcar acaba de anular la infalibilidad de la doctrina en los documentos apostólicos, en la escritura, porque nunca fueron reconocidos como declarados ex cátedra, más que solamente el Concilio de Hechos. Todo el Nuevo Testamento, además, aparte del Concilio de Hechos, él no lo tiene como infalible. Ahora él lo tiene como una doctrina X, ¿no? Bueno, eso sería nada más mi refutación. Gracias. Hermana está con sueño. Muchas gracias. No, ahora sí puse atención, hermano Gerardo. No es cierto. No me levante falacias. Ok, señora Milka, vamos a pasar por su pregunta número 2. ¿Está listo? Nada más abra su micrófono.
Ok, perdón. Eh, Ok. Adelante, empieza. Voy a hacer precisamente en base a lo que él dijo ahorita y de ahí salió una pregunta. Porque él dice que ni los apóstoles tuvieron que tener una autoridad para que su palabra fuera infalible. Ok. Ahora yo le voy a hacer la pregunta si precisamente el Papa o la Iglesia no es infalible, entonces, ¿qué autoridad, fíjense bien, qué autoridad definió qué libros pertenecen a la Biblia y dijo, esta es palabra de Dios? Y al él decir qué autoridad, que él me diga si esa autoridad que dijo, cuando dijo esta es palabra de Dios, es infalible, sí o no. Adelante. No sé si me entendió, pero lo voy a volver a decir despacito. ¿Qué autoridad definió qué libros eran inspirados por Dios y que dijo, esta es palabra de Dios? Se lo dijo al mundo. Y esas palabras lo dijo esa autoridad, que si él sabe quién es. Si esa autoridad, cuando dijo esas palabras, es infalible, ¿sí o no? Un pergamino también, pero bueno. Ok, le voy a hacer la pregunta ¿Entendió? más corta. No, lo importante aquí es que lo entienda el debatiente. Eso es lo importante. ¿La entendió, hermano Gerardo, o quiere que se la repita? Sí, claro, solamente déjame buscar aquí el documento. Sí, la entendí. Sí. O sea, yo sé de qué se trata, pero se me hace larga la pregunta. Sí. Sí, dale. Ok, voy a ponerle su tiempo. Tiene 3 minutos para contestar. A partir de que empiece a hablar, corre tiempo. Adelante. Ok. Entonces él me está preguntando, sí o no, me dijo, ¿no? Es cerrada. Sí. Ok. No. La respuesta es no. Esa autoridad que usted asume que definió algo de manera infalible, yo le digo que no lo definió de manera infalible. ¿Y por qué? Porque usted mencionó que esta autoridad, en este caso usted asume que es su magisterio, es el que define la autoridad de las escrituras. Le recuerdo a usted que el Catecismo de la Iglesia Católica, artículos 105 y 107, muestran que ellos reconocen la inspiración de las escrituras. Le voy a leer lo que dice. Dios es autor de la Sagrada Escritura. Las realidades divinamente reveladas han sido escritas bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ellos no dicen que le otorgan la infalibilidad al texto bíblico, sino que ellos reconocen la infalibilidad en el texto bíblico porque éstas se revelan como tal. No, la Iglesia de Roma jamás le ha dado la infalibilidad a las escrituras. Vuelve a confundir nuevamente las categorías. Roma ni el magisterio romano le está otorgando infalibilidad a las escrituras. Las escrituras ya son infalibles por su origen y por el propósito. Ahora, a menos que usted quiera negarlo. Ahora, mire lo que dice Vaticano I, Dei Filius. Estos libros que la Iglesia considera sagrados y canónicos, mire, esta parte es importantísimo, no porque hayan sido compuestos por mera autoridad humana, ni simplemente porque contienen revelación sin error, sino porque escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. Ahora, tiene usted que hacer una distinción entre infalibilidad y fiabilidad. ¿Es fiable la conclusión de la Iglesia y el magisterio al llegar a definir cuáles son los libros que son considerados canónicos? Sí. Pero como usted no hace la distinción entre infalibilidad y fiabilidad, entonces usted no tiene ese concepto claro, dice, no, tiene que ser infalible, pero no. Es necesario que sea fiable y pues se acepta. ¿Por qué? Porque ya las escrituras se revelan como palabra de Dios por ser teomnustos, inspirados, insuflados por el Espíritu Santo. Eso sería, bueno, hasta ahí, a ver, espérate, déjame acá, tengo otra cosa del... El Vaticano II, Dei Verbum, capítulo 3, numeral 11, dice, los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento en su totalidad, con todas sus partes, son sagrados y canónicos porque fueron escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios por autor y han sido entregados como tales a la Iglesia.
La Iglesia no define la infalibilidad de las Escrituras, solamente la reconoce. Y otra cosa, apelar al argumento de la necesidad de un magisterio infalible para la recopilación y reconocimiento de cuál es el verdadero canon es algo terrible. ¿Sabe por qué? Porque la sede romana no fue la única que participó en dicho proceso. Si usted hace infalible a su magisterio, por Tiempo. participar en ese proceso va a reconocer la infalibilidad de los demás otras sedes. Gracias. Muchas gracias. Tiempo. Vamos al tiempo de refutación. Ay, señora Milcar, ¿alguna vez pensó que usted iba a tener quien lo mandara mientras usted debatía? Adelante, tiene 3 minutos para hacer Ok. su refutación. Adelante. Gracias. Fíjense bien, para negar la infalibilidad, él dice que no. Entonces, ¿para qué creyeron que esta es palabra de Dios si dicen que el que lo dio a conocer no es infalible? ¿Para qué? San Agustín precisamente San Agustín dice, yo no creería que la Biblia fuera palabra de Dios si la iglesia no me lo hubiera dicho. Eso dijo San Agustín. ¿Por qué se cree? Por la autoridad de la iglesia. Si no fuera así como él dice que no, entonces aquí tengo los evangelios apócrifos, aquí hay muchos evangelios gnósticos, entonces también puede ser palabra de Dios, ya que no hay autoridad que define cuál es palabra de Dios y cuál no. Para Gerardo, según doctor de la iglesia, según Gerardo, teólogo, doctor y que sabe mucho y que yo no sé nada, pero en el momento que se le hace la pregunta, niega precisamente la autoridad que da a conocer la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta cómo hace para negar precisamente lo que Dios sí ha establecido? Deja su autoridad para que diera a conocer la doctrina. Y precisamente la iglesia fue que dijo, esta es palabra de Dios. Y por eso tenemos la palabra de Dios, porque la iglesia la dio a conocer. Si no fuera la autoridad de la iglesia, entonces no tuviéramos Biblia. Así es que queda totalmente refutado mi querido Gerardo con ese su argumento que dijo que no. Pues qué mala decisión de usted, pero bueno, adelante. Mi papá quería hablar contigo porque, mi amor. Ok. Ok, tiempo, permítanme. A mí yo también tengo una latosa que viene aquí a cada rato. Bye, adiós. Gracias. Muy bien, vamos a pasar a la tercera pregunta. Una pregunta, ¿va a haber cuarta pregunta o solamente la tercera? Pues lleguemos a la tercera y ya ahorita la última vemos, ¿no? ¿Cómo ven? ¿O quieren de una vez? Está bien con las 3, digo yo, ¿no? O si quieren otra cuarta, depende conforme vayan saliendo, porque van también dependiendo Aquí el que paga manda. Perdón, disculpen. Ok, voy con mi tercera pregunta. Y Amílcar me dice... Permítame, pongo el tiempo. Un minuto, adelante. Sí, Amílcar, ya que acabas de apelar al argumento de la necesidad de la infalibilidad del transmisor, te voy a hacer la siguiente pregunta. Mira, tu argumento es más o menos así. El transmisor es necesario que sea infalible para que el mensaje sea transmitido de manera correcta, sin error, etcétera, etcétera. Bueno, la pregunta es la siguiente, Amílcar. ¿Reconoces tú la infalibilidad en el mensaje en cuanto a su origen y en cuanto a su propósito? Sí, no, ¿por qué? Adelante. Eso está más fácil. ¿Sí entendió la pregunta? ¿O se la repito? Sí. Ay, aquí se detiene. Ok. Tiene 3 minutos para contestarla. A partir de que empiece a hablar, corre el tiempo. Adelante. Okay. Sí, la respuesta es sí. ¿Por qué reconocemos el mensaje precisamente en cuanto a su origen? Precisamente porque cuando se define un dogma, viene el origen precisamente de la interpretación auténtica que le da el magisterio de la iglesia a la Sagrada Escritura. Ahora, ¿cómo le puedo demostrar este punto? Por ejemplo, en la definición de la Santísima Trinidad, usted sabe que en la Biblia no aparece Trinidad como tal, la palabra Trinidad no aparece, pero aparece Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿quién define ese dogma? La autoridad de la iglesia. Desde ese momento, esa doctrina es reconocida
como infalible por el cual quien lo está dando a conocer. Por eso nosotros reconocemos en la iglesia la infalibilidad precisamente de la proclamación del mensaje y la infalibilidad de precisamente desde dónde viene el mensaje. Entonces, es así como se ha ido entendiendo el dogma de la infalibilidad. Cuando se proclama la Theotokos en el concilio de Éfeso en el año 431, es precisamente por lo mismo, porque cuando dice que el verbo se hizo carne y nacido de mujer, nacido bajo la ley, dice Gálatas, entonces la iglesia tuvo un gran estudio auténtico para dar a conocer ese dogma, y por esa razón para nosotros reconocer lo que es infalible es correcto, porque tiene su fundamento bíblico auténtico dado a conocer por el magisterio de la iglesia. Es así, mi querido Gerardo. Ok, ¿Listo? gracias. Bueno, te quise intervenir para ayudarte, pero bueno, no se pudo, no me escucharon. No hay problema. Ahí tuvo que haber dicho tiempo fuerte, porque como no lo veo, no escuché, pero no se puede ayudar en la respuesta. En todo caso, en su refutación puede aclararle, dejar un poquito más claro acerca de su pregunta, pero no se puede interrumpir para poder ayudarle, no se vale. Ok, voy a detener el tiempo. Va su refutación. A partir de que empiece a hablar, corre tiempo. Adelante. Bueno, mi pregunta fue con base en la argumentación anterior para la pregunta de Amílcar. Él utilizó el argumento de que es necesario que exista un magisterio infalible para que se defina de manera infalible qué documentos pueden ser considerados o no parte del canon sagrado. Ahora, yo le he hecho la pregunta para ver si él se reafirma en lo que está postulando, y mi pregunta fue clara. Yo le dije: Amílcar, ¿reconoces la infalibilidad del mensaje en cuanto a su origen y en cuanto a su propósito? Él solamente habló de origen, por eso quería intervenirle, pero bueno, parece que no entendió la pregunta. Si él me dijo que sí, él dijo que sí, al final de cuentas, él ya reconoció la infalibilidad en cuanto al origen y en cuanto al propósito. Si el mensaje es infalible en cuanto a su propósito, queda obsoleto el argumento de la necesidad de un transmisor infalible, señora Amílcar. Por favor, entiéndalo. No se necesita ningún transmisor infalible, porque ya el mensaje es infalible en cuanto a su propósito. Va a cumplir ese propósito para el cual Dios lo inspiró, sin necesidad de andar creando seres contingentes, transformándolos en seres necesarios, participando de cualidades de Dios como la infalibilidad. No se necesita eso, señora Amílcar. Pero no entendió la pregunta porque no entendió la distinción entre el origen y el propósito del mensaje, y se lo he repetido en mi argumentación. Entonces, gracias al señor Amílcar nuevamente por demostrar que el argumento de la necesidad de un transmisor infalible se cae por los suelos. Adicional a esto, quiero señalar, señor Amílcar, recuerde usted que en los años en los que se define el canon, para Roma de manera dogmática ha sido recién en el Concilio de Trento. Mire, más de 1500 años han tenido un canon sin saber si es infalible o no, porque recién lo han dogmatizado en ese concilio. Pero en el año 300, señor Amílcar, ya le dije que la sede de Roma no es la única que participa en los concilios para definir y reconocer cuáles son los documentos sagrados o no. Por lo tanto, si usted dice que todo ese conjunto de personas que participaron de manera infalible para reconocer el canon son infalibles, señor, usted tiene que reconocer la infalibilidad a las otras sedes que no son de Roma. Roma se separó de la pentarquía en el 1054. ¿Qué pasó con todas las demás sedes que tenían representación en esos concilios cuando se definió el canon? El canon no es un buen argumento para la infalibilidad papal, señor Amílcar, pero sé que de eso todavía no ha revisado mucho. Hasta ahí nomás, gracias. Muchas gracias, muy amable. Vamos a detener el tiempo. Ahí quédate. Ahora vamos a regresarlo y vamos a dar va la pregunta del señor Amílcar. La última pregunta, no sé si vayan a querer la otra, pero por lo pronto es la tercera pregunta por parte del señor Amílcar. Tiene 1 minuto para hacer su pregunta. Adelante. Ok, vamos a ponerle la cerecita al pastel para que Gerardo se vaya bien contento, precisamente.
Claro. Vamos, le voy a explicar, yo creo que a lo mejor sí lo conoce, a lo mejor no. En el Concilio de Nicea, en el año 325, que fue convocado precisamente por la autoridad del Papa Silvestre y bajo la ejecutoria de él mismo, entonces en ese concilio se condenó la herejía de Arrio por negar precisamente la divinidad de Jesucristo, que era consubstancial con el Padre y el Hijo. La pregunta: cuando el Papa Silvestre condena como hereje por negar la divinidad de Jesucristo a Arrio, ¿fue infalible, sí o no? Adelante. ¿Entendió la pregunta, hermano? Sí, Porque claro yo me quedé que a sí. medias. Sí, yo me quedé a medias con la anotada. ¿Sí la entendió? Sí, claro que sí. Ok, voy a tener tiempo. Aquí lo importante es que la entiendan ustedes re bien. Claro. Ay, ahí está. Ok, tiene 3 minutos para responder la pregunta. A partir de que empiece a hablar, corre tiempo. Adelante. Sí, lo que pasa es que Amílcar piensa que yo le voy a decir en algún universo que sí, pero ¿cómo te voy a decir que sí definió o condenó a un hereje si no te reconozco jamás? Primero tengo que decir sí o no, ¿verdad? No, la respuesta es no. Bueno, ahora sí te contesto. Amílcar, si no te reconozco la infalibilidad del transmisor en cuanto al tema de la escritura, ¿crees que de alguna manera te puedo reconocer una infalibilidad para detectar a un hereje? No, no tiene ningún sentido, porque te voy a hacer bueno, para los amigos, sé que no me vas a poder contestar. ¿Acaso el Papa no utilizó las escrituras para hacer la distinción de cuál es una doctrina correcta de una doctrina incorrecta? ¿O es que lo hizo por sus pistolas? A él se le ocurrió y dijo, bueno, a mí no me parece, como yo soy el infalible, entonces voy a decir que es un hereje. No, Amílcar, recuerda tú que todo se hacía por medio de las escrituras. Entonces es por medio de las escrituras que se define qué cosa está fuera de la doctrina apostólica y qué cosa está dentro de la doctrina apostólica. Es más, el Papa Silverio ni siquiera fue el que emitió esa condena. Otra cosa es que ese acto no cumple con las condiciones de infalibilidad ex cátedra definidas por Roma misma. Roma define que una declaración ex cátedra es cuando se habla para la iglesia en su totalidad. Ahora, ¿tú quieres hacer una definición ex cátedra de una declaración de herejía? O sea, que la declaración de herejía de esta persona fue una declaración ex cátedra, una doctrina para toda la iglesia. No sé, creo que te estás confundiendo. El concilio de Nicea en el 325 no fue un acto del Papa, sino un concilio ecuménico. De nuevo, te estás yendo al concilio para afirmar la infalibilidad. Recuerda que el tema es la infalibilidad del Papa, no del concilio, Amílcar. No es el tema de la infalibilidad del concilio, es la infalibilidad del Papa. Y si me vas a salir con que el Papa es el que al final de cuentas decide todo, tienes que demostrar la infalibilidad desde las escrituras, porque yo ni siquiera te acepto la existencia de otra cabeza fuera de Cristo para la iglesia. Eso es un cuento, te han engañado, Amílcar. Entonces, bueno, espero que tengas alguna respuesta coherente, por favor. Bueno, acá, sí, bueno, hasta ahí no me dejo mi respuesta. ¿Seguro? ¿Le queda tiempo? Sí. No, ya es suficiente. Ok, tiempo. Vamos a la refutación, señora Milka. Tiene 3 minutos para hacer su refutación. A partir de que empiece a hablar, corre tiempo. Adelante. Ok, gracias. Precisamente vuelve a negar otra vez, incluso está negando hasta, yo no sé si él es trinitario o no, no creo que a lo mejor no cree en la Santísima Trinidad entonces, porque precisamente se condenó de hereje a Arrio porque negaba la Santísima Trinidad. Y precisamente esa condenación, esas palabras del Papa fueron infalibles, porque si no, entonces dijera, no, él lo dijo, pero de todos modos tú no eres hereje, vente para acá, Arrio, no te preocupes. Por eso existe Selvin ahorita, porque precisamente viene de Arrio. Entonces creo que Gerardo pertenece a los de Selvin, porque solamente ellos son los que no aceptan las herejías que fueron condenadas por la iglesia. Ahora él dice, a ver en dónde está precisamente su fundamento. Ok, ahí le va su fundamento. Y precisamente lo que le dije hace rato, en mi argumentación, San Mateo 16:19,
atar y desatar, porque atar significa tomar decisiones en doctrinas o también condenar a herejías que estén en contra de la doctrina. Eso es precisamente, eso es atar y desatar, y esa autoridad se lo dan a Pedro, y desde esa autoridad va sucesivamente hasta el Papa del día de hoy. Por eso la iglesia tiene una línea interrumpida, no hay interrupción. Que después ellos vengan ya en el año 1500 y quieran decir que son la iglesia de Jesucristo, eso no avala las cosas. Aquí él está haciendo un lado todo lo que la iglesia ha definido, los concilios, no quiere reconocer, pero eso no me importa. Lo que a mí me importa es que los que están escuchando abajo se den cuenta cómo se agarra hasta de un clavo quemado para no reconocer la autoridad que Cristo estableció dentro de su iglesia. Muchas gracias, he terminado, caso cerrado, dijo. Oh, la cuarta pregunta. Ya le puso la cerecita al pastel y todo, ¿no? Ya, listo. Ahora sí, ustedes me dirán, ¿queda una pregunta aquí al aire? ¿La quieren hacer o damos por terminado? La conclusión. Puede ser, si quiere Amílcar, si no quiere, no sé, no hay problema. Como Yo digo quieras. que por la hora, hermano, nos vayamos por la conclusión, porque si ya es un poquito también tarde, o no sé, ustedes díganme. Sí, la conclusión es mejor. De todos modos, las preguntas no las responde bien, siempre las niega. Veamos qué opina el hermano Gerardo y usted también. Ok, van a tener 4 minutos cada uno para hacer su conclusión. Va a empezar otra vez nuevamente el hermano Gerardo. Hermano Gerardo tiene 4 minutos a partir de que empiece a hablar. Fíjense bien, conclusión, ¿ok? Ok. Adelante, hermano. Sí, bueno, he argumentado que la postura de la sede de Roma es inconsistente desde una perspectiva lógica y filosófica, y lo he demostrado aquí en el debate. El mismo Amílcar ha reconocido que el Papa no es infalible, sino la declaración solamente. Entonces, gracias, ya hace rato este debate se terminó. Él dijo que el Papa no es infalible, que el mensaje es el infalible, la doctrina es la infalible. Bueno, entonces anuló completamente la infalibilidad papal de su magisterio. Luego, cuando él quiso argumentar en favor de una supuesta infalibilidad basada en una necesidad para la transmisión correcta del mensaje, le he demostrado también que no tiene ningún sentido argumentar una autoridad externa al mensaje que ya es infalible desde su origen y su propósito. Si el propósito también es infalible, y lo cual le pregunté y él me dijo, sí, muy contento, me contestó que sí, era infalible el propósito. Si el propósito del mensaje ya es infalible, va a cumplir su propósito. No necesitas crear otra autoridad infalible externa para que se cumpla el propósito que ya por sí lo tiene. Entonces, también destruyó completamente ahí el argumento de la necesidad de una autoridad infalible externa a las escrituras. No se necesita. También le he demostrado con textos bíblicos en el Nuevo Testamento cómo la supuesta cabeza humana infalible en la iglesia primitiva brilla por su ausencia. He argumentado aquí que los apóstoles jamás consultaron a Pedro para escribir doctrina. Pablo, que escribe muchas cartas, nunca menciona que le consultó a Pedro o solicitó una revisión del Papa de turno, o que le dijo a Pedro, esta declaración puede ser considerada es cátedra, a ver, tú dime, vamos a hacer un concilio. Jamás, eso no existe en el Nuevo Testamento, no existe por ninguna parte. Juan, cuando escribe a las 7 iglesias, tampoco menciona ni al Papa Clemente ni a los 4 papas que ya habían pasado según la Iglesia de Roma, para definir si estaba bien la doctrina que estaba enviando, las cartas que estaba enviando a las iglesias de Asia. No habla nada de eso. Es más, el mensaje que se envía a las iglesias de Asia revela que no existe ningún papa infalible, porque el mensaje es directo al ángel de cada iglesia, y en uno de ellos le dice, tú has probado la doctrina y has hallado que son falsos apóstoles. Entonces, amigo, si ya habían dentro de la iglesia de Asia, de las iglesias de Asia, falsos apóstoles enseñando falsa doctrina, ¿dónde estaba el supuesto cabeza humana infalible que dejó Cristo para toda la iglesia?
No existe, Amílcar, eso está solamente en los sueños de Roma y en el desconocimiento de las personas que no estudian las escrituras con una visión crítica. Ustedes solamente van a las escrituras para encontrar una excusa de su doctrina, no van a las escrituras para encontrar la verdad. ¿Perdón? ¿Es conclusión o refutación? Es mi conclusión. Sí, porque Falta está diciendo, todavía. ¿dónde está Amílcar? Él está haciendo un mondongo, él. Está No, sí. refutando, está respondiendo, está haciendo Le van preguntas, a- o sea, creo que no sabe qué es una conclusión. No, ahí tiene el tiempo parado, pero creo que no sabe qué es una conclusión. Él o sea, está sacando su refutando. conclusión según lo que estuvo hablando Amílcar. Es Lo conclusión. único que le No, pido, hermano, pues mejor no lo mencione una- para que no parezca que le está refutando. una conclusión es cierre del tema. O sea, de lo que se habló, no va a refutar ni va a Exactamente, hacer yo preguntas. sé o sea, perfectamente lo que es una conclusión y yo estoy escuchando que está haciendo una conclusión. Aquí el detalle es, No, hermano, está haciendo una ¿Me permiten, refutación. ¿Me permiten? Para darle las instrucciones, por favor. Hermano, nada más no mencione a Milka para que no parezca que usted le No está es que refutando. no es eso que mencione a Milcar, sino que él está refutando lo que No, Amílcar estoy expuso. solamente Eso haciendo un es. repaso de lo que ha ocurrido en el debate, amigo. Está Está confundido. bien. A ver, Está bien. Que agarre su tiempo y que termine para que no haya... Yo sé de las cosas, yo sé de cuando se hace una conclusión y yo no veo que él está hablando nada incorrecto. Él está sacando de todo el tema, porque yo estuve escuchando, él está sacando de todo O sea, el tema que se en estuvo una- hablando en y una- la conclusión. en una Eso es una conclusión- conclusión, en señor. una No sé si conclusión- usted esté acostumbrado en a una moderar. en una conclusión se puede refutar. No está refutando. No Está refutando, señora, no está prestando Está atención. hablando del tema de lo que habló Almilcar. Está refutando, Entonces quieres que haga la eso se conclusión llama- nada más de lo que habló él para que no parezca Eso se que llama está refutando. refutación. La conclusión es de lo que Hermano, él puede habló, no continuar. de lo que habló, Voy a ponerle no de su lo que tiempo. habló el hermano Amílcar. ¿Puede cerrar su teléfono por su Amílcar, micrófono? solo quiero preguntarle a Amílcar. Amílcar, yo estoy haciendo un repaso en lo que ha sido el debate y estoy No, es que sacando... no vas a hacer Amigo, repaso disculpa, de lo que amigo, hubo el estoy debate. hablando con Vas O Amílcar. sea, a ver, vas a por hacer- favor, moderador, vas a hacer una usted conclusión, viene, vas a usted hacer viene, una conclusión. usted Sí, viene, espera, no estuvo tranquila. presente. Estoy Permítame, hablando, hermano estuve Gerardo, por favor. Estuve presente. No Él ayudó en nada, va- señor. Él No va a ayudó ser, en él va nada. a ser. Usted él va a debería de ser- haber tomado o el tiempo o haber tranquilo. moderado a alguno de los dos. No lo Escuche, hizo. tranquila. No lo se hizo. sofoque, Ahorita tranquila. que él está dando su conclusión, entonces sí está metiendo la cuchara no se cuando sofoque, no miren, está haciendo una ninguna conclusión refutación. es de lo tiene- que él habló, está en no su de lo que derecho la otra de parte hablar habló. acerca del tema de La lo que habló conclusión Amílcar es y lo que lo habló que él, porque esa es la habló. conclusión. Pero ahí déjelo que lo refute nuevamente, hermano Amílcar. Después usted va a tener sus 4 minutos. Así que adelante, te quedan a 40 segundos, dale. Como moderador, la verdad, le pido que estudie un poquito más porque no sabe moderar. Gracias. ¿Puede cerrar su micrófono? Adelante, hermano, puede seguir su exposición. Solo quiero decir que me han interrumpido más o menos desde el minuto 3, pero... Ahí Sí, está le voy a dar parado, ahí está parado el tiempo, amigo. Ahí está el No, cronómetro en pantalla. lo paré después, mucho después de que usted empezó a parar. No a lo ha hablar. parado Sí, señor. después. Aquí la moderadora soy Está yo. bien, 40 Señora segundos. Amílcar, le pido por favor que hable con su moderador. Está bien, Y lo dígale contesto. otro minuto, no hay problema. Gracias. Adelante, hermano, ¿puede continuar? Sí, gracias. Entonces es un resumen del debate. El debate es entre mi persona y el señor Amílcar. Se tiene que hacer un resumen de todo lo que se ha expuesto aquí. Expuse también el tema del problema en el Nuevo Testamento que no aparece por ninguna parte la infalibilidad del Papa siendo consultada para decretar, definir o declarar doctrina para toda la Iglesia. Ya en las preguntas hemos visto que pues el amigo Amílcar ha aceptado mis posturas y bueno, lamentablemente se ha dado este pequeño impasse recientemente, ¿no? Esa sería mi conclusión. Igual te agradezco, Amílcar, ¿no? Te agradezco por la oportunidad de poder debatir.